Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a Tiempo de Vender. Los saluda como siempre Javier Montoya. Antes de empezar, siempre los teléfonos para que nos puedan llamar, el 427-7488 y el 426-6587 para que nos puedan hacer sus llamadas. Hoy estamos con un super programa, Desaprender para Aprender. Carlitos Mori, acabo de hablar con él, ya está en camino, pero vamos a empezar con Betsy. Primero siempre recordarles ¿cuál es nuestra misión con el programa? Es poder aportar, ayudarlos a tomar mejores decisiones, a que tengan mejores negocios, a llevar sus negocios a un siguiente nivel. Y en la medida de nuestras posibilidades, pues intentemos ir tocando temas que ustedes nos piden o que nos parece pues, que son importantes. Muy bien, Betsy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Un saludo inmenso a nuestros amigos, a nuestros oyentes de Radio Santa Rosa, a nuestros amigos del Facebook por escribirnos todas las semanas, durante la semana, para compartir con nosotros. Yo feliz de estar nuevamente aquí en este programa maravilloso y en un súper tema el día de hoy, Desaprender para Aprender. Súper bueno. Antes de empezar, quiero agradecer a Galuti, ¿no? Lúcete con Galuti, tu accesorio ideal. Les ha ido súper bien con el concurso que hicieron. Se vienen cosas interesantes, estemos atentos a Galuti. Muchas gracias a Galuti por acompañarnos. Cuando veníamos preparando pues, el tema, estuvimos investigando y hubo una frase, me voy a poner los lentes, hubo una frase súper importante que vimos en el camino, que es de Alvin Toffler, pues, que es un gurú, ¿no es cierto? Y Alvin Toffler dice que los analfabetos de este siglo no serán quienes no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. O sea, súper potente, ¿no es cierto?, esa frase de Alvin Toffler. Y entonces acá la pregunta va surgiendo: ¿qué significa desaprender? Desaprender viene del hecho de no dar por sentado que todas aquellas cosas que sabemos son de esa manera. El mundo cambia, el mundo se transforma y obviamente existen nuevas formas de hacer. Entonces, el desaprender es una herramienta que nos permite no dar por sentado todas aquellas cosas que sabemos el día de hoy. Si lo hiciéramos, nos quedaríamos como que estancados en un momento en el que solamente vamos a validar aquellas cosas que nos enseñaron. Y el mundo se desarrolla de una manera completamente distinta y hay que estar a la par. Claro, o sea, es decir, el mercado cambia, el mundo cambia, cambian los clientes, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no tendríamos que cambiar nosotros? Claro, aquí entramos en un tema que me parece súper importante y que además lo estábamos debatiendo durante la semana. Claro, yo vengo haciendo cosas de una manera, ¿no es cierto? Y estoy teniendo algún resultado. Y entonces, claro, como tengo un resultado, ahí siento un impedimento para cambiar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me motivaría a desaprender, ¿no?, cuando yo estoy teniendo algún resultado? La zona de comodidad, tu zona de confort, va a hacer de que tú te quedes como estás, porque al final de cuentas se viene dando resultado. No te va mal, te va yendo como que bien. Sin embargo, hay otros que lo pueden hacer mucho mejor. Si no desarrollamos la capacidad de desaprender la forma de hacer que hemos adquirido en el tiempo y que alguna persona nos dijo que esa era la forma correcta de hacerlo, nos vamos a perder en aprender de hacerlo de una manera distinta. Y acá viene el primer impedimento, por llamarlo de alguna manera, que es: tengo que salir de lo que estoy haciendo bien, sin embargo va a haber un proceso de aprendizaje, lo que quiere decir que me voy a convertir un poco más lento, voy a estar un poco más inseguro, porque hacer algo nuevo de algo que el día de hoy me viene bien, digámoslo de esta manera, entonces sí, ¿por qué yo haría las cosas diferentes? Claro, ¿qué me motivaría a cambiar? En una capacitación, me acabo de acordar, uno de los participantes decía que él estaba súper bien y que vendía una cantidad de dinero al mes. Digamos, vendía, no sé, pues 20.000. Ya. Y entonces yo le pregunté, ¿y por qué no vendes 30? ¿Por qué no 40? Y entonces ahí empezamos a ver que no necesariamente lo que venimos haciendo, que nos da un resultado, no necesariamente es lo óptimo, porque además el mercado cambia, todo cambia, como hemos dicho en un inicio. Por ahí debería venir un motivador que nos lleve a desaprender y reaprender. De hecho que sí. Va amarrado también a que tú quieras hacer las cosas distintas. Y vuelvo a esta apertura que te permite ver las cosas del otro de una manera distinta. Habrán personas que lo hacen distinto y se van a demorar en el hacer, y hay personas que lo van a hacer mucho más rápido.
muchas veces te quedas en el proceso de que lo que yo hago está bien, a mí me resulta. Y como tú bien dices, el día de hoy vendes 20, ¿qué tienes que hacer para vender 30? Claro. ¿Qué de lo que haces el día de hoy lo debes transformar o dejar de hacer para incorporar nuevas habilidades que te permitan generar nuevos ingresos, formas distintas de acercamiento con las personas? Sí, y mira, lo vemos en ventas, lo vemos en negocios cuando hablamos de vender más, ¿no es cierto? O de llegar a más clientes, qué sé yo, o de hacer citas más efectivas. Y yo lo veo también en el proceso de aprendizaje que hoy día vivimos en el mundo, ¿no? O sea, vivimos aprendizaje online, ¿no es cierto? Aprendizaje blended, que es mitad online, mitad presencial, y vamos a encontrar, digamos, algunos capacitadores, algunos facilitadores que todavía se oponen un poco al tema online o al tema blended, pero el mundo ya va caminando hacia eso, pues que es una tendencia, ¿no es cierto? Y ahí también debe haber un proceso de desaprender y aprender. Sí, va de la mano también del hecho de cómo te sientes tú, qué tan disciplinado eres en el proceso de aprendizaje, etcétera. Hay personas que les puede ir súper bien con esa forma, hay personas que no les sienta. Sin embargo, en el tema de aprendizaje, yo soy una convencida que tiene que ser lo que a ti te sienta, que te va. Tengo una amiga que ella se matriculó en una universidad, no voy a decir cuál, se matriculó en una universidad porque ella quería estudiar administración, no tenía la forma de poder asistir a la universidad, etcétera, ya trabaja con hijos y tiene más responsabilidades y podía dedicarle un tiempo. Entonces, ella se matricula en este online y resulta de que acabó el primer ciclo y ella era la número 1. Entonces ella dijo, de repente soy la número 1 de 1. No hay forma alguna y era sí, su sensación. Ah. Y ella sentía que no se había esmerado lo wow, entonces le quedaba el sinsabor de qué tanto resulta. Ya, pero ahí, por ejemplo, mire, ¿qué es lo que está pasando en el aprendizaje? A mí me gusta mucho manejar este tema de ventas y de aprendizaje porque ahí está el meollo del tema. Claro, cuando yo voy a hacer un aprendizaje online o blended, qué sé yo, cuando tengo esa parte online, yo tengo que tener cierta disciplina, tengo que tener horarios, entrega, que es diferente a ir a una clase y escuchar a un profesor. Aquí tengo que yo poner de mi parte, ¿no es cierto? Por eso es que surgen conceptos que algún día hablaremos, aula invertida, qué sé yo, surgen varios conceptos, ya uno pasa a ser más facilitador y el alumno pasa a ser el protagonista, ¿no es cierto?, del aprendizaje. Pero eso es un proceso, ¿no es cierto? Y cómo nos vamos a sentir en ese proceso. Pero un poco que esto, el desaprender, yo lo ligo a que estoy acostumbrado a dictar de una manera, pero ahora ya entro a otro escenario, porque hay otra tendencia, el mundo ya cambió en ese aspecto y yo tengo que adecuarme a esas nuevas tendencias. El proceso de desaprender, para poder validarlo, yo tengo que tener mi parte crítica que me diga a mí o que yo vea en otros formas distintas de hacer, en todos los campos. El mundo evoluciona y en todos los campos yo debo querer hacer ese salto de desaprender lo que ya sé, pasar por esa zona de aprendizaje nuevo en el cual no voy a hacer tan rápido probablemente en el inicio hasta que adquiere la competencia completa y que me salga bien, mucho mejor y ya que me sienta cómodo con lo que estoy haciendo. Sin embargo, hay N formas en el mundo de hacer y yo tengo que adecuarme a la que a mí me va a resultar mejor. Ya, con la que yo me sienta, tú te sientas mejor. Claro, porque hay N formas, no solamente una. Y pretender que no existen también sería quedarme en una zona de comodidad ciega en la que dice que nada de lo que hay afuera sirve. Es más, hay una resistencia. Claro, yo podría salir del mercado también, podría quedarme fuera del mercado por resistirme, ¿no? Así es. Tú te resistes inclusive en el tema de que ves las cosas que ocurren de una manera distinta y tú inmediatamente piensas de que esa forma no sirve. Eso que me están vendiendo no camina. Por ahí yo no voy a aprender. Entonces, la manera de hacerlo es, antes de invalidarlo, por lo menos investigo, me doy la oportunidad, me hago preguntas que cuestionen si es que lo que estoy haciendo y la manera como lo estoy haciendo es la mejor y si puedo adquirirle o mejorar el proceso o simplemente cambiarlo para adquirir uno nuevo. Ya, pero ahí cabe el tema de la toma de conciencia que debemos tener, o sea, es decir, esta es la única forma, esta es la forma válida, de repente inclusive tengo otros talentos que no estoy utilizando, o sea, lo único que necesito es darme la oportunidad, ¿no es cierto?, de probar, de desaprender y ver qué otras posibilidades hay.
seguramente no en todo lo que hago van a haber cambios 100% drásticos, ¿no es cierto? Habrá porcentajes según en el mercado en el que esté, según qué es lo que yo hago, qué sé yo. Hay algunos escenarios que tienen cambios más potentes que otros. Ya está, pero me doy la oportunidad pues, de aprender, de ver qué talentos puedo utilizar, de ver cómo puedo crecer, ¿no es cierto?, en ese escenario, ¿no? Lo peor que podría ser sería que yo diga no, que me quiera cerrar, y ahí sí siento, lo que te decía hace un minuto, ahí sí siento que podría quedar fuera del mercado, simplemente por resistirme a eso. Y yo les puedo contar, hay una frase de Henry Ford de hace muchos años, que él decía, el cliente puede querer el carro en el color que quiera, siempre que sea negro. O sea, no iba a cambiar, ¿no es cierto? Él hacía todos los carros negros, pero el mercado ya pedía otros colores. ¿Qué ocurrió? Para ser el primero en producir los autos de producción en serie, el primero, pues no es el líder, ¿no es cierto?, del mercado. Se quedó ahí. ¿Cómo lo ves? Sí, si tú no te transformas, si tú no te cambias, definitivamente van a ocurrir temas como este, que había sido el pionero en su momento y que le costó tanto tiempo, esfuerzo, dedicación, tiempo de familia, porque él trabajaba y se metía al taller para poder crear este auto, que haya venido una nueva forma de hacer, porque él creó el auto en este invento, pero finalmente vinieron otros que lo vieron, lo copiaron, lo transformaron. Sí, escucharon al mercado, no sé, sí, desaprendieron y aprendieron y se quedaron con el mercado. Me parecía un ejemplo súper potente, pero aquí viene una pregunta que se cae un poco de madura, ¿no? ¿Cómo logramos este desaprender? Primero hay que tener apertura, hay que tener la mente abierta y saber de que la forma como yo lo hago es una forma que aprendí y adquirí en el tiempo y que sin embargo no es la única forma de hacerlo. La otra es, hay que ser siempre curiosos. La curiosidad te permite ver las cosas externas de una manera más rica, más amorosa, en el sentido de cómo lo están haciendo ellos. Y no, esa es la única forma que yo tengo. Abrir un poco la mente y perder el miedo, perder esto de no quiero intentarlo, pero ¿qué pasa si es que yo no lo puedo hacer? ¿Qué pasa si es que el día de hoy, por ejemplo, a través de la venta, uno tiene que hablar mucho con el cliente y ya no es este speech único solo en el que yo te voy a contar absolutamente todo lo que yo hago para que tú me escuches y al final yo pueda tomar un pedido a ver qué cosas lo que yo ofrezco o lo que mi empresa ofrece a ti te puede servir. Entonces el día de hoy hay mucha comunicación, hay mucho diálogo, hay mucho entendimiento, hay mucha escucha y una asertividad a la hora de acercarse con el cliente, empatía. Entonces tú hablas de muchas habilidades y los chicos y la gente que sale a vender están pensando como, ok, ¿y eso cómo funciona? Claro, es que existen una serie de paradigmas que nos impiden, ¿no es cierto?, nos impiden salir. Y entonces ya hemos dado varios tips, pero un tip que me parece súper potente, pues hay que romper paradigmas, ¿no es cierto? Queremos desaprender, pues rompamos paradigmas. Dejemos de hacer lo mismo. Me acuerdo en una empresa que era de venta receptiva, ¿no? Venían los clientes, yo les proponía, no vamos a decir nombres, ¿no es cierto? Yo les proponía que ellos preguntaran, ¿y por qué elegieron esta empresa? Entonces, el equipo de ventas primero decía, no, pero ¿cómo le vamos a preguntar si ya está ellos, si ya están acá? Si pueden ir o se pueden sentir ofendidos. Pero el tema era simplemente cambiar un poco la forma en que nos presentábamos, preguntar algo que nos diera información sobre el cliente. Pero ahí había que desaprender para aprender, porque ellos venían haciendo la venta de una sola manera, ¿no es cierto? Era romper un paradigma, ¿no? Inclusive la pregunta que tú acabas de mencionar te da pie, porque si ellos te dicen, me encanta lo que haces, ya vendiste. Ajá. Claro. Y si te dicen algo que no estabas esperando, no importa, es información con la que puedes dialogar y llegar a un buen puerto. Finalmente tú tienes que saber de que no todos los clientes vas a tener un evento. Y si no tienes eso en la cabeza, es como que te vas a ir mucho tiempo en contrasolazo porque te va a pasar y te puedes desanimar y te puedes frustrar. Y ahí importante para los que nos escuchan, para los que nos siguen, no todas las entrevistas de venta voy a cerrar, pero en todas sí voy a pedir referidos. Y entonces igual voy a ganar, porque a veces no cerramos y nos vamos frustrando, ¿no? Pero claro, y encima no pedir referidos, o sea, realmente siento que perdí el tiempo en esa entrevista. Sin embargo, pudiendo no cerrar, si yo pido referidos, ya gané. Yo realmente he hecho ventas de seguros con referidos mucho más importantes que con mi prospección directa. O sea, gané más con los referidos que habiendo cerrado en esa entrevista y empiezas a ver un poco la cosa de una manera distinta. Y entonces, eso también es aprender. Porque estoy acostumbrado solamente a cerrar y hay que explorar otras formas.
Claro, en el hecho, en la primera parte en la que no hacías el pedido del referido, te sentías frustrado y aprendiste a salir de este momento en el cual no puedes cerrar una venta y decir, ok, ¿cómo puedo hacer que esta venta sea una ganancia para mí, a pesar que no vendí? Y ahí adquiriste poder preguntar sobre el referido sin sentir, o sea, sintiéndote bien con lo que estás haciendo, porque lo que tú haces es súper bueno, lo que vendes también, entonces pides el referido y has adquirido. Y has ingresado, has aprendido algo más y lo has incorporado dentro de todo lo que tú hacías en una gama que al final te genera a ti un bienestar porque sigues avanzando. Sí, claro, y es súper potente lo que acabas de decir, porque claro, cuando tú hablas sobre todo con vendedores que recién se inician, ¿no? Y tú les dices que piden referidos, te dicen, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo pediría? O sea, se sienten cortos de pedir y no deberíamos sentirnos, ya vamos a irnos al corte en unos minutos, no vamos a sentirnos. ¿Por qué sentirnos cortos si yo he desarrollado una entrevista y lo que yo hago es honesto y estoy orgulloso de lo que hago? Pues ¿por qué no podía pedir referidos? Es más, referidos deberíamos pedir no solamente en la entrevista, sino en una reunión familiar, en una reunión amical, pues en todo momento yo voy pidiendo referidos. Y eso pues se aprende, ¿no es cierto? Está que nos hace... Vamos a aprender en este momento a irnos al corte, sí. Antes de irnos al corte, queremos invitarnos para que nos hagan sus preguntas, ya sea llamando por teléfono o por el fanpage, ¿no? Nos vamos al primer corte, ahí regresamos. Aprovechamos para saludar a los que nos siguen por Facebook. Bueno, muchas gracias por seguirnos, por los comentarios que nos hacen llegar durante la semana, por hacernos saber qué temas desean conversar el día sábado en el programa. Como siempre, feliz de compartir con todos ustedes este tiempo que lo hacemos con mucho cariño. Sí, yo la verdad agradecerles siempre por todo lo que me escriben durante la semana, inclusive a veces investigan un poco y ya tienen hasta mi celular y me encanta, me envían WhatsApp, me envían inbox. Les pido que nos sigan dando temas, estamos trabajando en varios temas súper potentes relacionados con ventas, con competencias blandas, competencias que tenemos que desarrollar, ¿no? Para ser mejores, pero síganos dando su opinión, ¿no es cierto? Y síganos preguntando. Tenemos que conversar un poquito más sobre varios temas. Aprovecho para darle la bienvenida a Carlitos. Pasa, Carlitos. ¿Cómo estás? Dale, adelante. Dale, para que saludes a los que nos siguen. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Mil disculpas por la tardanza, un evento que sale un poco de las manos, sí, bueno, con el tema del tráfico y accidentes que puedan aparecer de ahí y ni modo. Pero bueno, ya estamos acá, contentos siempre, con las pilas, y los venía escuchando mientras que estaba bueno, buscando estacionamiento, y realmente el tema es interesantísimo, ¿no? Súper. Quiero aprovechar para saludar a Conetti, que nos están siguiendo desde los Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguirnos. A nuestros amigos de Denver también nos están siguiendo desde Denver. Muchísimas gracias por estar ahí. Habíamos empezado, nos has estado escuchando un poco y habíamos empezado, ¿no? Ya con el tema de desaprender para aprender. Y nos habíamos quedado en cómo hacemos para desaprender, ¿no? Ya estamos regresando. Sí, estamos aprendiendo, estamos desaprendiendo y aprendiendo a esto del corte. Regresamos en vivo. Muchísimas gracias. Regresamos en vivo. Darle la bienvenida a Carlitos, ¿no es cierto? Muchas gracias. ¿Qué recomiendas tú para desaprender, para que sea más fácil desaprender? Yo creo que tenemos que tener la actitud de poder... actitud y disposición, creo yo, dos cosas que van de la mano siempre. Y me están pasando por el tema del micro. Entonces, actitud y disposición siempre para poder aprender a justamente como que redefinir y redireccionar los comportamientos que ya estábamos acostumbrados. Los venía escuchando y como también se aplica en ventas, se aplica en todo, pero creo que en nuestro comportamiento mismo, qué difícil, ¿no? Por un lado yo decía, pero de repente yo aprendí desde niño a, no sé, que de repente todo se hacía con mano derecha y no le estoy dando mucho uso a la izquierda, se me ocurre, ¿no? Algo tan sencillo como levantar un libro o un objeto, ¿no? Entonces comenzar a darle de repente participación a mi mano y mi brazo izquierdo, pero es que de repente qué difícil es cuando te lo enseñaron así o que lo vienes ya de una manera natural. Sin embargo, creo que si es que uno tuviera la actitud y disposición y justamente comienzas a practicar,
un direccionamiento a querer justamente aprender las cosas de una manera distinta, yo creo que una de las cosas que tenemos que tener es disposición, pero también la actitud, ¿no? Van de la mano. Las ganas, lo que hablamos, dale. Sí. Sí. Algo que acabas de comentar y que me parece súper bueno es que cuando tú eres, o sea, desde los 0 a los 5 años, todas aquellas cosas que te dicen que son, entran directamente a tu conocimiento, a la forma de, y entras sin filtro. Exacto. Entonces tú lo incorporas, tú lo aprendes muy rápidamente, porque los niños aprenden muy rápidamente, y después sales. Ya después en el colegio y en toda la parte del aprendizaje vas adquiriendo otro tipo de comportamientos y habilidades, ¿cierto? Cuando tú ya tienes un cómo hacer las cosas y te vas al mercado o sales a la calle y ves a los demás, te cuestionas. Sin embargo, tú te puedes aferrar porque es parte de tu conocimiento, te aferras a lo que ya conoces. Es Y natural, inclusive, ¿no es cierto? Claro. Es natural que yo me aferre a eso, ¿no? Exacto. Y la curiosidad de saber y de no juzgarte y prejuzgarte en el sentido de yo estoy haciendo mal las cosas, no va por ahí. Yo tengo una forma de hacer, pero veo que otros la hacen distinto y este otro que los hace distinto genera mejor resultado, etcétera. Entonces yo voy a con curiosidad sana, voy a ver lo que está ocurriendo para poder adquirirlo. Ahí van a ver cosas que de repente no. Por ejemplo, yo veo a un mago que hace cosas que me encantarían hacerlas, yo tengo una mano derecha y la otra, como tú bien dices, no la uso mucho y dudo mucho que lo pueda hacer. ¿Me entiendes? Entonces es como que, ok, me encanta verlo y ya está. Pero hay cosas que son adquiribles para mi día a día, que yo deseo, y pues tengo que poner de mí para poder dejar lo que ya hago, pasar por el proceso en el cual voy a hacerlo más lento, pero lo voy a adquirir para después, ya, salgo al mundo. Claro. Sin embargo, también hay que tener la claridad de que no voy a correr, que esto no es de la noche a la mañana. Porque No va a te puede ocurrir. frustrar, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces regreso nuevamente a mi zona de comodidad y lo que yo hago y lo hacía, ¿sabes qué? Igual funciona. Claro, O sea, eso es súper potente. O sea, es decir, decido desaprender, pero en el camino encuentro algún tropiezo, alguna Claro. frustración, inmediatamente, no nos sintamos mal porque somos seres humanos, Exacto. inmediatamente me cobijo en donde estaba antes, porque claro, antes me daba resultado, como quiera que sea, entonces mejor prefiero regresar. ¿no? Claro, porque de repente ahí yo me pongo ahorita mientras que escuchaba a Betsy, comenzaba a pensar, claro, si es que de repente me dicen, pero no tengas miedo al cambio y desaprende para volver a aprender, me caigo y digo no, entonces traté de hacerlo y el miedo me invade. En algún programa lo hemos visto, el tema del miedo, entonces, pero el tema es no darle poder al miedo y tener esa disposición de que estoy probando nuevas cosas, tengo la apertura de probar nuevas cosas, nuevos métodos, y caeré, pero me volveré a levantar y seguiré intentando. Pero ¿no? miren, hemos llegado a un punto que es súper potente. Yo me ponía a pensar, hace muchos años, bueno, saben que yo hago deporte, juego pelota, yo pateaba mucho, o sea, normalmente con el pie derecho, ¿no es cierto? Entonces no era con el pie izquierdo que yo pateaba. Y entonces yo dije, no, yo tengo que patear, tengo que jugar con las dos piernas, muy bien. Y empezaba, entonces al principio pues no le pegaba bien, ¿no? Y la gente te critica, se burla, te pifea, y eso sí yo veía que algunos chicos los aturdía, ¿no? Y se negaban a seguir intentando. No era que yo fuera conchudo ni nada por el estilo, pero la verdad es que yo decía, yo tengo que seguir intentando hasta que lo logre. Sí, y efectivamente lo logré. Y los que no lo hicieron, que se chuparon un poco, se sintieron realmente presionados porque los pifiaban o hasta los insultaban, siguen pateando solamente con la pierna derecha. No se dieron la oportunidad de poder intentar con ambas piernas. Pues pasa por ahí. Y entonces, ¿qué nos impide realmente desaprender para aprender? Ahí, por ejemplo, yo creo que una de las cosas que nos impiden son los paradigmas, ¿verdad? Entonces, ahorita mientras que te escuchaba, me acordaba de mi madre, que de repente ahorita me está escuchando mi madre. Súper saludo, ¿eh? Súper saludo para mi mamá. Cuando comienza a ver el tema de los smartphones, y yo me acuerdo que le decía a mi madre, Javier sabe muy bien que hace unos años perdí a mi padre, y tenía que, o sea, para mí era importante que la comunicación fluya, y obviamente, claro, mi mamá tenía un celular analógico, por decirlo de alguna forma, de esos tradicionales pequeños, pero claro, obviamente con esto del WhatsApp, de las redes sociales, y más que todo porque también mis hermanos que viven fuera, tengo mis 3 hermanos que viven allá, la idea era que también nos comunicamos de una manera un poco más, y con el smartphone es muchísimo más fácil. Pero claro, mamá me acuerdo que me decía, no
es difícil esto de comenzar a teclear y que el dedo se me va y esto y lo... No. Entonces de frente me ponía el paradigma de que no. Hasta que fue pasando el tiempo y yo le decía, pero ¿qué tal si pruebas? Y justo se dio la circunstancia de que se me malogra mi smartphone y tengo que comprar otro nuevo porque no me podía quedar sin comunicación por mi trabajo y le digo, voy a mandar a arreglar el que se me malogró porque de repente hay algo que se puede hacer. Lo mando y ciertamente en un día me lo arreglaron. Al último ya tenía 2, entonces... Uno para tu mamá. Exacto, entonces le dije, prueba, ¿no? Y comienzo a enseñarle y comienza justamente con la práctica, ¿no? Fluye, la práctica. Y, ¿qué te digo? En 2 semanas, 3 semanas, un mes, mi mamá, digamos, confeccionaba mensajes perfectamente, todo, y ella misma, ya en una conversación, digamos, de un día cualquiera, le decía, ¿te has dado cuenta que al último era solamente un paradigma, era una idea, ¿no? Que de repente te resistía a... Entonces, y ahí ella decía, sí, nos suele pasar con la tecnología, es verdad, ¿no? Claro, con la tecnología nos suele pasar fuerte, y te paso, Betsy, porque recuerdo cuando vinieron los cajeros, ¿no? Los cajeros automáticos. Eso también fue todo un tema, ¿no? O sea, había gente que miraba realmente la publicidad que salía en la televisión, era verdad, o sea, lo veían como un monstruo, ¿no es cierto? Nadie quería acercarse. Es más, yo me acuerdo que en el cambio también vino ahora que tú puedes depositar cheques, ¿no? Claro. En los cajeros. Y yo he estado en una cola en el banco, yo sí tenía que hacer una operación en la ventanilla. Y había una persona delante mío en la cola que tenía, 80 cheques, creo que era poco. Entonces se acerca una persona del banco y le dice, señor, pero mejor que vayamos por el cajero, porque 80 cheques en la ventanilla se va a tirar media mañana, ¿no? Y el señor tenía todos sus cheques y no quería, pero no quería. Y o sea, como que se sentía que sí, que algo le iba a pasar, textual, ¿no es cierto? Y en la tecnología se ve mucho más fuerte esto, ¿no? De hecho que sí. Yo me quedaba con algo que comentabas, el tema de tu mamá, porque, mira, ¿qué te motiva? Si tú tienes a tus hermanos fuera y es una posibilidad de poder chatear en el WhatsApp, verlos, conversar inmediatamente, entonces obviamente mi motivación amarra también el desaprender lo que estoy haciendo, aprender nuevas habilidades para poder generar un resultado completamente distinto. ¿Sí? Entonces también es el tema de qué te motiva, encontrar la motivación. Tú jugabas fútbol con un solo, no sé cómo, el pie derecho, ¿sí? Y al adquirir la habilidad del pie izquierdo también era un tema... Suena feo eso de jugar con los dos pies. Sí, lo siento. Lo siento. Quería buscar la manera de decirlo elegantemente. Te leí. Sin embargo, hay un momento en el que pasas, en el que no juegas necesariamente bien. Y ese momento en el que no juegas bien, hay 2 puntos ahí, que es, si es que tu ego te gana, porque la motivación no es tan fuerte. ¿O tu miedo también? El ego en el sentido de que yo ya yo juego súper bien, porque ahora voy a jugar mal, ¿sí? Entonces es un poco esta parte de que yo ya brillo, no quiero dejar de brillar. Y con respecto al miedo, el miedo siempre está presente. Porque yo sentía en varios chicos que lo que sentían era miedo. Y miedo a que los critiquen, como les digo, que hasta que los insulten, los pifeen, y ese miedo hacía que ya no lo intentaran, ¿no es cierto? Sí, y pasa igual en ventas, cuando tú dices, vamos a hacerlo ahora de esta manera. Claro, tienes 20 años haciéndolo de una manera y de repente viene alguien y te dice, no, ¿sabes qué? Hay que hacerlo de esta manera porque ahora los millennials son distintos, que si el mercado ya cambió, y hay una resistencia. El punto es, ¿qué debemos hacer para abrir nuestra mente y caminar hacia desaprender? Yo creo que, por ejemplo, una buena opción también es, porque el tema es aplicarlo en el trabajo, sea comercial o de ventas, en la docencia, creo que en todos los rubros se puede aplicar. Tiene que ser parte de la vida. Exacto, tiene que ser parte de tu vida y tener claro que tengas la edad que tengas, tú tienes la opción de cambiar, de optar por nuevas formas de hacer las cosas, pero tienes que tener la decisión y apertura, ¿verdad? Entonces, yo creo que si es que eso lo tenemos con nosotros en nuestro día a día, comportamiento diario, lo vamos a poder aplicar en todos los rubros en donde nos desenvolvamos. Ahí tengo una lectura. ¿Quién se acomoda más al cambio? ¿Quién tiene mayor facilidad para desaprender y aprender? ¿Aquel que es joven, aquel que es mayor
Es una. Y la segunda, cuando hablas de edad, ¿por qué nos miras, Carlitos? No, para Pero nada. me voy a salirme de ese cuadro. Yo no entiendo. La mirada estaba para Ya, para acá. Y sobre la primera pregunta, tengo un ejemplo, pero se me viene al toque y de repente vas a compartir conmigo. Tenemos un colega que se llama Orlando Olivieri. Claro, Orlando, un saludo para Orlando. Orlandito, Claro. un docente espectacular. No vamos a decir tu edad. Con una trayectoria increíble profesionalmente. Y es una de las personas... No habíamos nacido cuando vimos su trayectoria. De hecho, es el papá de Carla Olivieri, que fue mi directora de carrera cuando yo estudié en UPC. Carlitos, un saludo para Carlitos. Y realmente Orlando es un ejemplo de que no hay edad para tomar la decisión de poder optar por nuevos procedimientos. Orlando maneja perfectamente el Blackboard, es uno de los docentes y los más cursos blended. Exacto, claro. ¿no? Es uno de los docentes más activos. Y realmente él tiene siempre, no sé si te acuerdas cuando le entregaron el premio David Fishman hace un par de años, sí, claro. y en su discurso él dijo que él tenía la actitud y la disposición a aprender nuevas cosas. O sea, no es un tema de edad, es un tema de motivación, ¿no es cierto? Exacto. Pero si tenemos que dar algunos tips para los que nos siguen, ¿qué tenemos que hacer para abrir nuestra mente? Una es la motivación. Tenemos que tener una motivación que nos impulse a romper estos paradigmas. ¿Qué más? ¿Qué más deberíamos tener? apertura de mente. Pensar que toda la única forma de hacer que yo tengo el día de hoy es la única, eso me amarra. Lo otro, sé curioso, curiosea, mira formas distintas. Hay cosas que se hacen aquí en mi entorno y que yo veo. ¿Qué pasa en otro mundo? ¿Qué pasa en otros lugares? Ahora con la tecnología tengo la oportunidad de comenzar a indagar qué otras cosas más y posibilidades existen. Igual que fórmulas para el tema de vender y para toda la vida. Entonces, si tú no eres curioso, te vas quedando en una sola caja en la que la única forma que tengo de hacer es la que yo conozco y es la que me importa. Punto cerrado. Claro, y así no es. Claro, y así, miren, en ventas, me acuerdo que cuando empecé en ventas hace muchos años, se nos daba un speech, que era un speech, bueno, ya no están las personas que estaban ahí, así que no hay ningún problema, pero un speech que no funcionaba, ¿ya? Y no era parte de mi personalidad, y tenía que hacerlo de esa manera. Wow, yo empecé a descubrir que yo tenía que conectar, lo que hablábamos en programas anteriores, ¿no es cierto? Tenía que romper el hielo, conectar, me olvidaba de la venta. Y yo empecé a conversar con otros ejecutivos de ventas, decía, yo decía, sé que yo lo hago así, ¿no? Y yo ya estaba teniendo algún resultado. No, me decía, pero no puede ser, porque tenemos que decir esto. Tranqui, que sí lo voy a decir, pero es que empiezo de una manera distinta. Y me costó que lo entendieran. Pero ahí también hubo un proceso de desaprender para aprender. Y entonces era querer, ¿no es cierto? Miren, hay una motivación, abro mi mente, pero yo quiero, o sea, me doy cuenta que algo está ocurriendo, una disposición para hacerlo. O sea, si damos así unos tips, eso, ¿qué te motiva? Acostumbrarnos a abrir nuestra mente y ese querer que está dentro de uno, ¿no es cierto? Y esa disposición justamente al cambio que realmente te va a permitir abrir puertas, nuevos procedimientos, nuevas formas, que finalmente te va a dar aprendizaje a ti mismo, ¿no? Algo que creo que tenemos que tener claro todos, independientemente en lo que trabajemos o la edad que tengamos, es que lo único constante finalmente es el cambio. Así es, el cambio es permanente, ¿no? Entonces, si es que eso creo que tenemos claro y lo unimos con motivación, disposición, apertura de mente, yo creo que vamos a estar siempre dispuestos a desaprender las cosas para poder volver a aprender, digamos... O el concepto de reaprender. Exacto. ¿No? Eduard Panset dice, que es un científico español, él te dice, cuando llega su nieto, él pregunta, ¿qué has desaprendido hoy? Súper, claro. Porque al final hay tantas formas de hacer las cosas que si tú desaprendes, siempre vas a encontrar la forma de hacerlo mejor. Se te abre un mundo nuevo, ¿no es cierto? O sea, tememos, pero se nos abre un mundo de posibilidades. Eso creo que es muy potente, ¿no es cierto? Exacto. Si abrimos nuestra mente para desaprender, el mundo de posibilidades que se nos va a abrir es enorme y además se abren oportunidades. Y que esas oportunidades siempre van a ser como puertas abiertas para hacer las cosas mejor, de una manera, digamos, que nos enriquezca como personas, ¿no? Crecemos como personas, crecemos como profesionales, ¿no? Y de otra forma, la verdad que yo siento, ahorita que está fluyendo el programa como lo habíamos pensado, ¿no es cierto? Pero lo que va sonando me hace ruido es que
si yo no me doy la oportunidad de desaprender, me voy a quedar, o sea, me voy a ir quedando enlatado, ¿no? Te o sea, estancas. me estanco, Exacto. ¿no? O sea, y en estos tiempos en que todo a partir de tecnología cambia más rápido, no, yo creo que es mandatorio desaprender y aprender, ¿no? Y el hecho de que también te quedes en esto, en esta parte del enlatado o en tu caja, lo que va a ocurrir es que te va a ser mucho más difícil poder querer hacer algún tipo de cambio en ese aprendizaje. Te vas a quedar donde estás, entonces es importante. Nos vamos al segundo corte. Sí, ok, gracias, nos vamos al segundo corte. ¿Tenemos preguntas? ¿Dos preguntas? Sí. Carlos preguntó cómo vencer el miedo a reaprender, y la otra pregunta sería cada cuánto debo reaprender. Uy, súper potente. Esto de cómo vencer el miedo, que era parte de lo que estábamos conversando, cómo vencer el miedo, es la motivación que tengas, el querer, el darte cuenta que te has quedado encajonado, enlatado. O sea, uno se da cuenta, ¿no? O sea, ya te quedaste estancado, ¿qué está pasando con el mundo? Y eso debería llevarte. ¿Cómo? De hecho, yo tengo una forma de hacer las cosas, etcétera. Yo quiero perder el miedo en este hacer. No se trata de borrar todo lo que hago el día de hoy para hacerlo de una manera distinta, sino vas borrando como que, o vas adquiriendo el conocimiento, y en el hacer pruebas te vas a caer, y es como que permitirte caerte, levantarte, reírte, pasarla bien, intentarlo y seguir intentándolo hasta que adquieras este aprendizaje. No es borrar todo inmediatamente y a ver, ¿ahora qué hago? Porque entonces obviamente el miedo va a ser mucho mayor. Es parte por parte, poco a poco. Si en el método que te habían enseñado, por ejemplo, para vender, hay algo que no te está sirviendo, tú crees que debes ir mimándolo para que sea tuyo y quieres agregarle cosas tuyas, pues hazlo. No borres el sistema, pero añádele lo que es tu cuota para que te sientas en el fluido. Claro, o sea, no es un tema que seamos bruscos, ¿no es cierto? No es que tú digas de un día para otro cambio 180 grados. Claro. O sea, no pasa por ahí, ¿no es cierto? No solamente eso, sino que en realidad tenemos que tener claro que nos vamos a equivocar, ¿no? Y que somos seres humanos, que es parte de nuestra naturaleza equivocarnos y errar, ¿no? A veces creo que nos como castigamos, latigamos nosotros mismos, ni siquiera nuestro entorno, sino uno mismo. Entonces, nos flagelamos, ¿no? Creo que hay que tener claro que el error y la equivocación es parte de la vida, pero eso es parte del aprendizaje que te va a llevar hacia otros caminos, hacia otros mundos. Oportunidades, hay que verlo eso, se vienen oportunidades. ¿Estamos regresando en vivo? Dale, ya regresamos en vivo. Estábamos hablando de unas preguntas que nos habían hecho por Face, pero aquí se me queda un concepto, ¿no? Si yo siento que me estoy dando una nueva oportunidad, ¿no? Voy a hacer más digerible desaprender. Sí. No me levantes la ceja de manera tan brusca. Sí, a ver, si yo adquiero y me doy cuenta y siempre estoy con esta apertura de hecho de que voy a querer investigar y hacer cosas distintas. Sí es importante, yo lo recalco mucho, el hecho de que el reaprender no implica, ¿y qué tengo? Porque a mí se me viene una pregunta, ¿y qué tengo que reaprender? Claro, es lo que nos decía también, ¿Sí? ¿Y qué? ¿Y en qué momento ¿Y reaprender? cómo? Si yo todo lo que hago, viene el otro que dice, todo lo que hago lo hago bien. ¿Por qué tendría que cambiar lo que hago hoy de una manera distinta? Pero yo siento que hay señales, Yo, para los que nos siguen, siento que pueden ir surgiendo señales. A nosotros nos pasa en la universidad, ¿no es cierto? O sea, ha venido todo este tema de Blended, ¿no es cierto? Y temas online que nos ha venido encima, ¿no? Claro. Pero ya habían señales, ¿no es cierto? El mundo está caminando hacia algo y nosotros teníamos que irnos preparando antes porque sabíamos lo que venía. Y yo me acuerdo clarito que éramos un grupo de profes que empezamos a trabajar con el iPad antes. Exacto. Sí, así fue. Entonces cuando ya vino todo el vendaval, ya nosotros... El tema fue natural. Nosotros ya estábamos con el iPad. Exacto. Entonces, para lo que nos siguen, hay señales que se van dando. Cuando hablamos, por ejemplo, hemos hablado de muchos problemas de los millennials y aterrizando un poco al tema de ventas, sí, pues ahí ya vienen señales. O sea, yo estoy acostumbrado a tratar con un mercado o con determinados clientes, pero ya los clientes me van cambiando. En seguros a mí me pasó, creo que cuento la anécdota, cuando yo empecé en seguros, claro, yo me sentaba con un cliente y yo sabía mucho más que el cliente de seguros, o sea, sabía más naturalmente. No era que lo apabullaba ni nada, pero yo sabía que sabía más. Muy bien, hoy día el cliente sabe más que yo, de seguros, se está clarito, ¿no? Esas señales hacen que tú tengas que desaprender. ¿Cómo lo ves tú? Hay un tema de expertise definitivamente que es mayor porque tú conoces toda una gama y ellos probablemente van a conocer lo que ellos creen que es mejor para ellos.
Sin embargo, la apertura de poder escuchar necesidades te va a generar a ti una gama de oportunidades para poder darle a él un servicio que es completamente distinto. Sí pienso en los pasos en que deben darse para tener la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y habilidades que te permitan tener una vida un poco más tranquila, que no estés tan cargado, que no te frustres, porque al final cuando tú empiezas con este proceso que una vez que adquieras y abras la mente y te lo permitas, nunca termina. No es que, ok, entonces este año voy a reaprender esto. Nunca termina porque uno tiene que estar siempre Es un en proceso estas fórmulas. continuo. Exacto. Exacto, Es en un estas proceso fórmulas distintas. de mejora continua. O sea, voy viendo cómo hago mejor las cosas, cómo hago mejor mis entrevistas de venta, Exacto. cómo hago mejor mis llamadas para sacar citas. Ahí está ese momento de reaprender. Es decir, nos preguntaban por Face, ¿cuándo debo reaprender? Yo creo que es todo el tiempo. ¿No es cierto? Es todo el tiempo. Y todo el tiempo en determinadas funciones. Si es que tú eres un estudiante, siempre, por ejemplo, los que de repente comenzaron a ver toda esta tendencia tecnológica o digital que hay ahora, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí el tema es, antes ibas al libro, ahora vas a los e-libros, ¿no? Hay bases de datos Al Dios Google, ¿no? ¿Verdad? Y hay bases de datos increíbles ahora que toda la información está muchísimo más digerible inclusive, ¿no? Entonces, pero justamente ahí yo digo, todo el tiempo estamos aprendiendo y reaprendiendo, porque o sea, de repente me enseñaron a nosotros que de repente somos de otra generación, yo siempre me gusta, no soy muy adicto a los e-libros o al tema de internet o al iPad mismo, porque de repente me jala más el papel, pero conforme han pasado los años y cuando ya hemos entrado a la tecnología iPad, en el caso de la universidad para la cual trabajamos, ya por ejemplo, ya se me hace más natural. Entonces, poco a poco yo creo que, como tengo a disposición, poco a poco he ido mirando un poco el tema. Y los audiolibros que tú estás escuchando. Entonces, ¿no? yo creo que es esa apertura que tienes, esa curiosidad, ¿no? Pero también, en cierta forma, yo creo que hacia la pregunta, ¿en qué momento? Es que tú te pones como meta de repente ver otras cosas por curiosidad, pero también yo siento que el mundo te va empujando. Sí, así no hay señal. Yo siento que hay señales, ¿no? Hay personas que por más que te empuje el mundo, te resistes. Y estás ahí como... Pero te quedas estancado, ¿no? Sí, claro. A mí me gusta. Te vas a poner en excusas para no atreverte cuando la realidad es que tienes miedo de que no te vaya bien, tienes miedo de que las cosas no El temor ocurran. te deja anclado. Sí, ¿no? y si quieres estar como siempre haciendo cosas distintas, es el momento, conviértete en un niño, diviértete como un niño, sé curioso, investiga, prueba, no importa que te caigas, sigue probando, porque al final vas a adquirir, te vas a decir, todo lo que me demoré en adquirir esa nueva habilidad, y mira, sabes que me encanta. Como tu mamá, lo disfrutas más, ¿no? Con el hecho de tener ahí su Android y que lo pueda disfrutar y llamar a los hijos cuando yo quiera verlos, y sabes qué, qué lindo que hayan estas cosas el día de hoy. Y antes era una resistencia. Mira, mi mamá tenía un celular que lo tenía, o sea, lo mantenía y decía, pero ¿por qué era un celular chiquitito? Pero mami, ya todos queríamos comprar un nuevo celular, pero mamá, no, este celular tiene linterna, te da una luz, pero no tenía WhatsApp, no tenía nada, era analógico, por la linterna. Bueno, pasa el tiempo y justo ahora que estaba almorzando con ella, me decía, el WhatsApp, ¿no es cierto? Ahora está con el WhatsApp todo el tiempo, ¿no? Y se comunica con todos nosotros y recibe. O sea, ya se olvidó, ¿ah? Yo le iba a hacer acordar ya de su celular con linterna, pero realmente ya se olvidó. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, de hecho ella desaprendió, aprendió y ya ni se acuerda. O sea, ya se le presentaron oportunidades que ella no sabía que tenía y ya ni se acuerda. Es como, por ejemplo, en ventas, en la parte comercial, por ejemplo, hay algunos vendedores que de repente ya tienen mucha experiencia en el mercado y que dicen, no, yo tengo que tener un protocolo y una secuencia. Por ejemplo, cuando tú le vas a ver si le encantan los protocolos. Cuando tú le vas a vender a un millennial, por ejemplo, no necesariamente es una generación que va pegado al protocolo, más bien como que rompen el esquema. Eso era el porqué. Le acaba de dar la llave de una discusión que tiene como 3 meses. Vamos a hacer 3 programas. Entonces, interesante porque yo sí soy vendedor, por ejemplo, de equipos tecnológicos. Tengo que de repente
hacer ciertas modificaciones esa es la respuesta. O sea, el protocolo cambia. Exacto. Un nuevo protocolo. Entonces yo le pongo mi sello personal, inclusive como vendedor, ¿no? Entonces ahí es que de repente comienzo haciéndole una pregunta sobre su estilo de vida, etcétera, ¿no? Entonces, y que al último ya voy, no es que de repente me he olvidado completamente del protocolo, pero comienzo a ajustarlo dependiendo de la persona que tengo. Porque a ti te resulta, Ajá. porque tú ya te has dado cuenta de que es la fórmula. Ya, en este momento te da el éxito y te sientes súper bien. Y después te vas dando cuenta de que en el hacer y en todo lo que vienes haciendo te cambió el cliente, te cambió las preguntas, y entonces tú te vas dando cuenta que lo que dices el día de hoy no tiene el mismo resultado. Claro, ya no está funcionando. Tienes que desaprender lo que ya habías aprendido para poder incorporar nuevo aprendizaje, para volver a hablar el mismo lenguaje que tu cliente. Exacto. Porque si no te vas a dar de puertas y fuera del mercado, te quedas fuera del mercado. Se nos fue el programa volando. Les doy un minutito para que puedan dar un último tip y despedirse. Dale, Betsy. Muchas gracias de verdad por la oportunidad. Me encanta estar acá todos los sábados de 4 a 5 de la tarde compartiendo con todos ustedes. La idea siempre va a ser generar que puedan hacer cosas distintas para tener un mejor resultado. Y este aprender a disfrutar la vida y atreverse a hacer cosas distintas, no importa que en el inicio se caigan o nos caigamos, porque igual pasó con nosotros, nos hemos caído N veces y nos hemos levantado, porque de eso se trata, y lo que nunca tenemos que perder es la curiosidad y este momento de darnos cuenta de que se pueden hacer cosas distintas, abriendo la mente y teniendo curiosidad en el hacer. Muchas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Súper. Carlitos. Muchas gracias por acompañarnos. Realmente este tema es buenísimo porque nos da, digamos, luces de que cuando somos curiosos, cuando podemos mirar las cosas desde otra perspectiva, en realidad no estamos mal, sino que tenemos que tener, digamos, la disposición y la entrega, ¿no? a querer actuar sobre esas nuevas curiosidades que nos dan, cómo hago tal cosa de distinta manera. Acuérdense que, por ejemplo, vuelvo al tema comercial o de ventas o de servicio al cliente, es que los clientes cambian constantemente porque el mundo cambia constantemente y porque las necesidades varían y varían todo el tiempo, ¿no? Hoy día quiero A, mañana quiero B, mi situación de repente de trabajo cambia, familiar, etc. Entonces obviamente eso me va a llevar a nuevas formas, digamos, o a nuevos requerimientos. Entonces nosotros como vendedores o como, digamos, personal que atiende a los clientes, siempre tenemos que tener esa apertura a probar nuevas formas, a comunicarnos de nuevas maneras que justamente empaticen, como yo siempre digo, ¿no? con los clientes, y que conecten y que justamente eso nos lleven a tener esa apertura de mente todo el tiempo, ¿no? Si yo tuviera que redondear un poquito, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué me quedo? ¿Con qué nos quedamos del programa? ¿Con qué se podrían quedar ustedes? Y primero, que yo creo que siempre debemos cuestionarnos si lo que estamos haciendo está bien. O sea, primero, ¿no? Si los resultados que estoy teniendo son los mejores resultados. Si pudiera tener mejores resultados. Es una pregunta que me debería de hacer. Y la voy respondiendo. Digo, si está caminando con este cliente con el que acabo de cerrar, miren, les hablo en un escenario en el que estoy súper feliz, ¿no? Si con este cliente que acabo de cerrar, habré cerrado lo correcto. Pude haber cerrado, por ejemplo, seguros más seguros, pude haber hecho alguna venta cruzada, pude haberle pedido más referidos, en fin, empezamos a cuestionar un poquito, a abrir nuestra mente, entender que como bien dice Betsy y Carlitos, el mundo cambia. O sea, si nosotros no nos damos cuenta que el mundo cambia, estamos re perdidos. Ahí sí estamos bien enlatados. O sea, esto está cambiando en todo momento. Es más, aquí en la radio nosotros estamos viendo una metamorfosis, ¿no? Y está cambiando y el programa va cambiando semana a semana. Y desaprendemos y aprendemos. Hoy día hemos llegado y nos encontramos con otro escenario e inmediatamente, ¿no es cierto? Inmediatamente lo hacemos. Porque eso es, porque nos damos cuenta, porque esto va cambiando, darse la oportunidad. O sea, dense la oportunidad con ganas, con una actitud positiva, con alegría. Dense la oportunidad de descubrir nuevos caminos, porque yo les aseguro que en esos nuevos caminos hay oportunidades que en este momento no pasan por su mente. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguirnos, por escribirnos, que se fue rapidito, pero salió un súper programa. Muchísimas gracias. Gracias.